nada más darle un pequeño aviso antes de que empecemos, y le voy a rogar que este domingo vamos a tener oración como siempre, solo que la vamos a hacer de 9 a 9:30, porque necesito hablar con toda la oficialidad, es decir, con todos los que sirven en algún área. Entonces les ruego por favor en el nombre de Jesús, y a los que no están, que les avise que necesito que estén aquí todos a las 9, a las 9 para que oremos todos juntos, ¿verdad? Porque a las 9:30 vamos a tener una reunión quizá extraordinaria. Necesito hablar con ustedes algunas cositas que son importantes dentro del desarrollo del ministerio. Amén. Entonces lo espero primeramente Dios el domingo, ¿verdad? Si el Señor nos ha prestado la vida, y si es que Él no ha venido, porque como van las cosas, yo creo que el Señor está mucho más cercano, amén, que ayer. Amén. La palabra misma dice que Él está más cerca de cuando creímos, ¿verdad? Yo no sé cuándo creyó usted, hace cuánto tiempo, pero lo que sí le puedo asegurar es que con esa seguridad, con esa certeza que la palabra nos deja ver, es que estamos más cerca de su venida de cuando nosotros le recibimos. Eso es indudable. Amén. Ok, entonces quisiera platicar con usted o seguir en la plática que iniciamos, me parece el viernes pasado o el domingo, no recuerdo exactamente, pero es necesario que nosotros podamos alcanzar perfección. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor dice en su palabra: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Ahora, ese alcanzar o para alcanzar esa perfección, estuvimos hablando de algunas características, de algunos factores necesarias, hermano, para poder alcanzar nosotros la perfección. En este caso, el perfeccionamiento, ¿verdad? El desarrollo a plenitud, el perfeccionamiento que nosotros necesitamos. Dijimos que la perfección como el mundo la requiere es muy diferente a la que el Señor nos habla a nosotros, amén. Y dijimos que cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, y que cuando se desarrolla esa función, cuando se desarrolla esa forma que el Señor tiene, ese propósito de Dios en su vida, ese ministerio que Dios tiene para su vida, entonces es cuando nosotros vamos alcanzando ese perfeccionarnos en Él. Amén. Entonces hablamos acerca de algunos hombres de Dios, de algunos personajes que aparecen en la palabra, y de ciertas características que debemos de ver en cada uno de ellos, y seguramente Dios nos encomienda a nosotros a la palabra, de tal manera que la Biblia pueda permear en nosotros, de tal forma que la Biblia pueda incrustarse en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa es la promesa que el Señor había hecho. Llegará el tiempo en que escribiré estas leyes, dice la palabra, en vuestras mentes y en vuestros corazones. Hebreos 10 me parece que es donde lo habla, y ahí mismo unos versos más abajo dice: y las escribiré en vuestros corazones y en vuestras mentes. Es decir, lo dijo reafirmando una y otra cosa. Amén. Y además de eso, porque es un proceso en nuestra vida. Amén. Al principio usted y yo recibimos al Señor aquí, en nuestra cabeza, ¿verdad? Cuando alguien le habló, entonces usted recibió ese pensamiento en su cabeza y tuvo que trasladarse a su corazón para empezar a creerlo. Pero ahora los pensamientos de Dios llegan al corazón de uno y se procesan para que entonces nosotros podamos en nuestro pensamiento enviarle las señales a nuestra boca que hable de esas maravillas de Dios. No sé si me doy a entender con eso. Entonces, pero todo eso que le estoy hablando es parte del perfeccionamiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hubo hombres, por ejemplo, hacia adelante es la cosa, ¿verdad? Hubo hombres como Noé,
este es el verso base o el verso central, ¿verdad? Que vimos, Mateo 5:48, y yo le invité a leer desde el verso 43, porque ahí nos habla a nosotros de amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos, ¿verdad? Orar por ellos, porque nuestro Padre que está en los cielos los bendice, siendo como son y no dejando de extender sus brazos para que todo aquel que se acerque al Señor se arrepienta, entonces obtenga salvación. Amén. Veamos entonces, vimos a Noé, que fue pregonero de justicia. Su genética era perfecta, es decir, sus genes, ¿verdad?, eran perfectos delante del Señor, porque él andaba con Dios. Dijimos que andar era vivir en su presencia de manera responsable. Se recuerda que hablamos de eso un poquito, ¿verdad? O estar delante de Él todo el tiempo. De igual manera vemos a Elías. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia yo estoy. ¿Por qué hablaban de esto? Porque ellos ahí se perfeccionaban. Nosotros en la presencia del Señor nos perfeccionamos. Amén. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor en su presencia, nos vamos perfeccionando. Porque el Señor habla a través del apóstol Pablo y dice: porque no todos los que estamos en este lugar, él lo estoy parafraseando, él dice: no, porque no muchos de vosotros erais nobles. Y bueno, al decir nobles, estaba hablando de gente capaz, inteligente, sabia, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros no teníamos esas capacidades, sino hasta que vino la palabra del Señor, vino el Señor a nuestras vidas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si ha percibido en su corazón y en su mente y en su manera de ver y actuar, que usted se ha vuelto más inteligente. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque nosotros, mientras que estábamos en ignorancia, vivíamos en las tinieblas. O mientras vivíamos en las tinieblas, estábamos en ignorancia. Pero ahora, por ejemplo, usted sabe algunas palabras en griego, algunas palabras en hebreo, ¿verdad? Digamos, cuando se habla de algo, usted dice: oh, esto es tal cosa, ¿verdad? Además, cuando, digamos, antes usted no tenía la diligencia de sacar un papel para anotar, sino que a usted le valía, ¿verdad? Usted andaba en otro rollo, pero hoy usted aquí por lo menos lo apunta, ¿va? Y yo no sé si lo va a revisar a su casa, espero que algún día lo haga, pero hermano, yo creo que nosotros nos vamos volviendo más inteligentes mientras más nos acercamos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos tiene un espíritu de inteligencia que ministra, un espíritu de sabiduría que ministra, un espíritu de consejo que ministra nuestras vidas, las 7 lámparas del Señor que ya hemos hablado, amén. Entonces usted y yo vamos desarrollando más y más capacidades a través del dunamis, del poder del Espíritu Santo, amén. Ok, entonces, digamos, yo veo a los muchachos danzando, a las niñas danzando, ¿verdad? A los jóvenes que están en los instrumentos, hermano, los hermanos de las cámaras y todo. Perdóneme, pero para eso se necesita una inteligencia desarrollada, ¿verdad? Porque si no, bueno, hermano, y si yo no danzo, entonces quiere decir que no estoy desarrollado en esa inteligencia. Bueno, en esa clase de inteligencia no, en otra sí, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, estamos siendo capacitados por la palabra. Mientras más nos acercamos a la palabra, usted se va volviendo más y más inteligente, más y más sabio. Eso es definitivo. Amén. Porque el Señor así lo dijo: yo te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y se los diste a estos pequeños. Entonces quiere decir que esa sabiduría, porque más tarde habla el mismo apóstol Pablo diciendo que esta sabiduría aún los ángeles vienen para escuchar. Y los que nos antecedieron quisieron haber vivido este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque este tiempo es un tiempo de revelación de todo lo que ellos recibieron en aquel entonces, porque dice la Biblia que ellos no sabían para quién lo escribían. Ellos no sabían para qué tiempo lo estaban escribiendo.
Y lo estaban escribiendo para este tiempo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces usted y yo estamos en el mejor de los tiempos. Estamos en el final de los tiempos. Claro, hay situaciones adversas, hay situaciones, hay distractores, hay muchas cosas, pero estamos en el mejor de los tiempos, viviendo el mejor de los tiempos. Además, la Biblia dice que no es sabio decir que los tiempos pasados fueron mejores. Eso no es cierto. Que los tiempos pasados no fueron mejores. Nosotros tenemos un tiempo mejor. Porque la palabra así lo dice. Dice, en esto no hay sabiduría que digáis que los tiempos pasados fueron mejores. Porque cada vez que nosotros vamos avanzando, la venida del Señor Jesucristo se va acercando. Y nosotros nos vamos acercando a su venida. Y por eso entonces estamos viviendo una mejor época. Amén. Un mejor momento. Claro, también se acerca todo lo demás, ¿verdad? Pero de parte de las tinieblas tiran bombazos y toda la situación. Pero usted y yo, si nos aferramos a la luz, entonces dice la Biblia que ante la luz no hay tiniebla que prevalezca. Amén. Entonces tenemos que acercarnos nosotros a la luz. Ok. Entonces, estos hombres, Noé dice que andaba con Dios, es decir, vivía responsablemente y continuamente delante de la presencia del Señor, y por eso su genética fue encontrada, hermano, perfecta, ¿verdad? O perfeccionada. Luego dice Génesis 17:1, eso también lo vimos, hablamos de Abraham, que el Señor le dio promesas y él las creyó, le creyó a la voz de Dios. Y esperó en el Señor, siendo un hombre muerto prácticamente, muerto en el sentido de cómo poder engendrar un hijo a la edad de 99 años, con una viejita de 90. Hermano, médicamente eso es imposible, ¿verdad? Bajo cualquier punto de vista eso es imposible. De hecho, Sara, cuando oyó, y por eso se rió, y parte de ello se llamaba Isaac, ¿verdad? Que significa risa o gozo, hermano. Y dijo, ¿volveré a tener deleite con mi Señor? Sí, ella dijo, sí, yo de qué ratos ya nada que ver, hombre. Y él tampoco. Mire, fue tal el creer de la fe de Abraham, hermano, que se muere Sara y tiene otros 6 hijos con Sétura. O sea que le abundó la fe, por eso era padre de la fe. Y fue parte, no, y aunque usted se ría, ¿verdad? La Biblia dice, cuando usted busca, cuando usted ve ahí, el Señor le dice, vamos a ver, creo que es en este pasaje, dice, en el 17:5 dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré, ¿qué le dice? Padre de multitud de naciones. Por eso es que le llegó un vigor extraordinario y tuvo otros 6 hijos. Claro, un montón de cosas ahí, ¿verdad?, que se dieron con los hijos, pero bueno, el asunto es que él tuvo esa fe y creyó. Entonces nosotros nos damos cuenta, y fue que hablamos acerca del cambio de nuestro nombre, ¿verdad? ¿Quién nos da el cambio de nuestro nombre? El Espíritu Santo. Cuando el Señor viene e insufla sobre nosotros, sopla sobre nosotros el Espíritu Santo, hermano, viene un cambio a nuestro nombre. Viene un cambio de acción, viene un cambio de actitud, viene un cambio en la mente, etcétera. Amén. Que nosotros tenemos que buscar continuamente. Si usted y yo nos acercamos al Señor continuamente Dios va a soplar sobre nuestras vidas para que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones, siga cambiando, siga transformando nuestro ser entero. Amén. Ok, entonces creo que ahí nos quedamos y ahora quisiera continuar porque quiero hablarle de algunas otras cosas y de algunos otros personajes que la palabra del Señor nos habla para que podamos nosotros ver nuestro perfeccionamiento. Amén. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos
y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. Eso se lo dijeron al pueblo de Israel. Le estaban diciendo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Cómo iban a alcanzar ellos? Porque obviamente, ¿verdad? Ahí también se lo está diciendo el Señor a Pedro para que lo oiga Juan, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Entonces Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: sea pues perfecto su corazón. Dígale al que tiene al lado suyo: hermano, el Señor te está diciendo que tengas un corazón perfecto para con Él. Entonces, hermano, aquí lo dice claramente: andando como en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Entonces, mire, andar en los estatutos implica que nosotros los escuchamos y entonces caminamos con respecto a ellos. ¿Sí? Y cuando dice guardando sus mandamientos, es que sus mandatos nosotros los ponemos en el corazón, o más bien permitimos que el Espíritu de Dios los ponga en el corazón, para que cuando sea necesario que nosotros los empleemos, entonces nos lo recuerde. Amén. Ok, entonces, otra de las cosas que aquí aparecen ahí entre líneas, ustedes lo pueden ver. Hemos hablado que el reino de los cielos, usted se recordará que el Señor le habló a Nicodemo. E interesantemente, Nicodemo, usted y yo sabemos que era pues un varón conocedor, ¿verdad? Él era el maestro de Israel, así le llamó el Señor, ¿verdad? Era un maestro de la ley. O sea que como mínimo, lo mínimo que tenía que tener él era el conocimiento del Pentateuco, lo mínimo. O sea, los primeros 5 libros que ahí aparecen, usted lo puede ver, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Ok, entonces nosotros, hermano, nos damos cuenta que el Señor, cuando le habla a Nicodemo, ¿de qué le habla? De nacer de nuevo. ¿De cómo? Del bautismo en agua, etcétera, naciendo de nuevo. Pero en sí, ¿hacia dónde lo quería conducir? Hablándole de ello, al reino de los cielos. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, aquel hombre era un hombre conocedor de la ley. Era un hombre que conocía los estatutos y los mandamientos también. Definitivamente, porque ahí están incluidos o albergados dentro de esa, encerrados dentro de la ley misma que ellos tenían, ese Pentateuco. Bueno, ahora, el asunto es que lo importante aquí es que nosotros veamos entre líneas lo que el Señor está diciendo. Que sea perfecto su corazón para con Jehová nuestro Dios, y lo voy a poner así: aprendiendo a vivir una vida de reino. Aprendiendo a vivir una vida de reino. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos a vivir una vida de reino? Según leyes, normas, estatutos, preceptos, mandamientos que el Señor nos da. Ahora, todo eso, ¿cómo se llama en una sola palabra? ¿Ah? La Biblia dice, mi hermano Aarón, claro que sí. Pero hay una palabra muy importante, que es lo que encierra o lo que está contenido, o los 3 grandes rubros que el reino de los cielos tiene, y es justicia, la justicia. Entonces usted y yo tenemos que aprender justicia, porque esa justicia nos va a hacer vivir a nosotros en la paz de Dios. ¿Cómo alcanzamos nosotros verdaderamente la paz? Si no es a través de vivir nosotros la justicia del Señor. Amén. La Biblia dice que en la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Ahora, si no obra la justicia de Dios, ¿qué está obrando? La del hombre, la justicia del hombre. Entonces quiere decir que la justicia del hombre lo único que produce es ira. No sino ira, ¿verdad? No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender, bueno, si lo que produce la justicia, entre comillas, de los hombres es ira, porque en sí es una injusticia delante del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce la justicia de Dios en nosotros? Paz, que es lo contrario de la ira, ¿verdad? Y por supuesto, como resultado de andar en paz, uno se mantiene con gozo, uno se mantiene contento, ¿verdad que sí? Mire que tiene al lado suyo a ver si está contento. Si solo lo volteó así y lo besó, anda trompudo. Usted y yo necesitamos, hermano amado, buscar vivir bajo la justicia de Dios, que es parte del reino de los cielos, parte del reino de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros perfección dentro de nuestro corazón o en nuestro corazón para con el Señor? Viviendo a la manera del reino, viviendo bajo la justicia del reino. Usted y yo, dice la Biblia, que no somos ciudadanos de esta tierra. Solo los ciudadanos de esta tierra les gustan las cosas de la tierra, definitivamente. Ahora, no estoy diciendo de que, bueno, hermano, entonces ya no nos puede gustar a nosotros una casa, un carro, no. Sí, es claro, ¿verdad? Que nos gusta, pues, pero quiero darme a entender bien. No tenemos puesta la mirada en ello. No dependemos de ello. Amén. Sino que nosotros, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, dice la palabra. Amén. Claro, si el Señor le ha provisto a usted su casa, su carro y todo lo demás, disfrútelo, ¿verdad? Pero que eso no sea su motivo de vivir, sino que esto sea un motivo para disfrutarlo. Amén. Y cuídelo, por supuesto, ¿va? Ahora, nosotros, hermano, lo que sí tenemos que entender es que no siendo ya ciudadanos terrenos, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, según lo que la Biblia dice, entonces lo que tenemos que hacer es vivir a la manera del reino. Yo le ponía el ejemplo hace algún tiempo atrás, que cuando las personas se hacen ciudadanas de este país, los hacen renunciar a su antigua nacionalidad. Alguno podrá decirme, no, ahora ya se pueden 2 nacionalidades. Sí se puede tenerlas de nombre, pero en realidad usted va a actuar conforme a la nación donde vive, ¿o no? Por eso es que mucha gente, hermano, recibe warnings, recibe deportaciones porque quieren seguir viviendo como vivían en su nación, y eso no se debe aquí, no se puede aquí. Amén. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos del cielo, lo que tenemos que hacer es ir renunciando a la manera de vivir de este mundo. Amén. Y no amar las cosas del mundo, no amar sus desenfrenos, no amar, hermano, sus pensamientos, no amar su manera de actuar, sino que debemos nosotros de actuar conforme a la justicia de Dios. Debemos de actuar conforme a lo que en el reino está establecido, en el reino de los cielos. Amén. Por eso hoy puedo entender un poquito más cuando el Señor Jesús decía, porque yo ya no estoy en esta, Padre, yo te ruego que a estos que se quedan, no los quites del mundo, sino que los guardes, porque yo ya no estoy en el mundo. Eso era lo que él decía, pero lo estaba diciendo estando presente él en el mundo. Entonces, ¿cómo así? ¿Estaba o no estaba? Presente, digamos en cuerpo presente, sí estaba.
Pero él no se regía bajo las normas del mundo. Él no se regía bajo los estatutos de este mundo. Y claro, alguien podría decir, entonces era un rebelde. No, 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 al contrario. Como las leyes y la justicia del reino de los cielos es superior, entonces podía andar incluso en este mundo mejor que todos los, viviendo y actuando mejor que todos los demás. Y eso es lo que Dios pretende que nosotros tengamos. Un corazón perfecto delante de Él, actuando no según las normas de este mundo, sino actuando nosotros conforme a los estatutos, conforme a los mandamientos, conforme a las ordenanzas, conforme a las leyes, es decir, conforme a la justicia de Dios que se hace en los cielos. ¿Se recuerda usted que en la famosísima oración del Padre Nuestro está contenido una parte así? ¿Ah? ¿Cómo dice? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Pero a veces parece que solo fue como castigo que nos lo pusieron, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar actuando en ello. Cuando usted le dice al Señor Padre que venga a tu reino, ¿qué le está diciendo? ¿Ah? Yo quiero que venga con todo lo que el reino tiene. Yo quiero ser parte de ese reino. Es lo que usted y yo estamos diciéndole. Entonces el Señor nos responde y nos dice, amén, está bien, yo me acerco, porque cuando Él se acerca, entonces llega a su reino. Cuando nosotros pedimos que venga el reino de los cielos, el Señor Jesús es el que viene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y era Él. En Él estaba contenido todo el reino de los cielos. Entonces nosotros, para tener un corazón perfecto o estando siendo perfeccionado o caminando hacia la perfección delante del Señor, lo que tenemos que hacer es vivir conforme a las normas del reino, conforme a la justicia del reino de los cielos. Amén. Fíjese que una de las normas de los estatutos de la justicia de Dios es que dice, venid, comprad sin dinero. Y usted dirá, ya la hice. Cuando uno confía en ello, cuando uno vive a la manera del reino, uno alcanza a vivir esas cosas. ¿Por qué? Porque para la gente dice, no, yo para poder vivir lo que hay que hacer es trabajar como, póngale usted lo que quiera, ¿va? Muchos dicen, yo trabajo como fulano para comer como mengano, ¿verdad? Hay gente que vive para trabajar y no trabaja para vivir. Ahora, nosotros, si usted busca, hermano, desde el principio, cuando el reino de los cielos estaba en el huerto y el hombre, bueno, el reino de los cielos siempre estuvo en el huerto, ¿eh? Pero el hombre estaba ahí metido en el reino de los cielos, poco era lo que se esforzaba y los árboles de por sí daban toda clase de frutos. Si lo perdieron por frutos, ¿verdad? Solo que con otra letra al principio. Y hermano, ahora, ¿por qué nosotros tendríamos que vivir a la manera del mundo? Pregunto yo, ¿por qué tendríamos que vivir a la manera del mundo? ¿Ah? Bueno, depende, porque el que está buscando su perfeccionamiento en el corazón y vivir perfecto delante del Señor, ese va a empezar a experimentar esas cosas. Venir a comprar sin dinero. Señor, no tengo, pero soy tu siervo, yo te amo, yo te busco, yo estoy delante de tu presencia, estoy andando en tus estatutos, guardando tus mandamientos, Señor, viviendo como un ciudadano del reino. Y entonces el Señor dice, no te preocupes, mijo, yo te mando todo lo que vos necesites. Y no nos va a hacer falta nada. No solamente estoy hablando de las cosas materiales, sino estoy hablando de todas las cosas espirituales que nosotros necesitamos.
Porque como el mundo espiritual es mayor, si nosotros nos manejamos en ese mundo espiritual, hermano, todas las cosas vienen de por sí en el mundo material. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de lo que no se ve, fueran hechas las cosas ahora que se ven. Entonces, una eso, por favor, a lo que la Biblia dice cuando habla de buscar primeramente el reino de los cielos. Y todo lo demás viene por añadidura. Ahora, cuando dice buscar primeramente el reino de los cielos, es esto, mire, que estemos andando, que estemos buscando, que estemos guardando en nuestra vida toda la justicia del reino. ¿Dónde encuentro la justicia del reino? Bien lo dijo por aquí Aarón, me parece, en la palabra del Señor. Vivamos conforme a lo que la palabra nos habla. Y le aseguro a usted que no nos va a hacer falta absolutamente nada. De lo espiritual, mucho menos de lo material. Platicábamos con mi esposa en estos días y yo le decía, es que realmente, bueno, ella me decía más bien, realmente lo que Dios pretende es, y no por haraganes, ¿verdad? Porque el Señor no vino a buscar gente desocupada, vino a buscar gente ocupada. Amén. Pero hermano, lo que Dios quiere es que usted trabaje menos y gane más. Y trabaje menos y le sobreabunden todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Ahora la pregunta es si usted quiere. ¿Cuántos quieren esa vida así? Amén. Bueno, entonces, mire, le voy a decir, ande perfecto en su corazón delante del Señor. Metámonos a buscar al Señor. No pongamos peros y excusas para buscarle. Ahí sí ya no se oyeron los amenes como al principio, ¿va? No se oye, padre, dice la hermana. Sí, porque es que, hermano, nosotros tenemos que entender, si aquí está la palabra del Señor, nos abre a nosotros todo, hombre. Pero entonces vivamos conforme a la justicia de Dios y vamos a alcanzar todo lo que ella dice. Estaba oyendo yo predicar a alguien que y me gustó mucho. Hay un verso en la palabra que pues yo no lo había visto. De hecho lo leyó en una versión distinta a la del 60. No recuerdo el pasaje, pero dice que todo lo que, así decía literalmente, todo lo que Dios ha dicho, así exactamente se hará. Sí, de veras que tremendo, ¿va? Ahora yo le digo a usted, todo lo que la palabra dice, así exactamente se va a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque Dios pone requisitos y de esos requisitos saca la conclusión. O nos da a nosotros, después del requisito, Él de una vez pone cuál va a ser la consecuencia. Me refiero a la bendición y me refiero también a la maldición. Se recuerda que Deuteronomio 28, ¿va? Y le empieza a describir el Señor, si ustedes hacen esto, no siguen a los dioses de la tierra donde van a ir y siguen a Jehová de todo su corazón y etcétera. Entonces dice, todas estas bendiciones, no te faltará pan en tu mesa, las crías de tus ovejas van a ser abundantes, y le empieza a decir un montón de cosas. Pero también le dice, pero si haces todo lo contrario, entonces estas son las maldiciones que vienen sobre de ti. Mi pregunta es, ¿por qué mucho pueblo de Israel siguió la contraparte, la parte oscura, la desobediencia? Pues porque está en el corazón de uno decidir. Ahora, por eso es que está diciendo aquí, mire, sea pues perfecto, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Entonces, usted quiere funcionar perfectamente dentro del reino de los cielos, lo que tiene que hacer es decidir en su corazón, como lo definió Josué.
ustedes sirvan a los dioses del otro lado del Jordán si ustedes quieren. Pero yo, dijo él, yo, moi, I. Hermano, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿dónde determinó él eso? ¿Por las maravillas que vio? ¿Por las grandezas que él vio? No, él lo definió en su corazón. Porque si hubiera sido por grandezas, por maravillas, por prodigios, todo el pueblo lo hubiera hecho. ¿Acaso no lo vieron juntamente con él? ¿Acaso no vieron descender maná del cielo todos los días? ¿Acaso no vieron ponerse la nube en la mañana y por la noche el fuego, la columna de fuego? ¿Acaso no miraban la gloria de Dios descendiendo? ¿Acaso no vieron la gloria de Dios descendiendo en el Sinaí? ¿Acaso no observaron ellos que su vestimenta crecía con ellos y sus zapatos también? Que no padecían de enfermedades, hermano. Entonces no fue por milagros, no fue por maravillas, no fue por prodigios que él decidió en su corazón hacerlo, o más bien por su vista, sino que él lo definió en su corazón. Y dijo esas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces la pregunta aquí es: ¿usted quiere todas las bendiciones de Dios? Es usted el que define y decide si quiere su corazón perfecto delante del Señor. Y usted tiene que definir, y usted tiene que definirse. Si usted es padre de familia, lo que tiene que hacer es decir: yo y mi casa vamos a servir al Señor, aunque usted no vea ninguno de su casa ahorita. Pero si usted define, entonces el Señor va a decir: ya se decidió él, entonces adelante pues. Si usted es hijo de casa y sus padres no vienen, pero como usted lo definió, entonces el Señor va a hacer una obra en sus papás. Si no está su esposo, si no está su esposa en este lugar, si usted definió, si usted decidió hacer perfecto su corazón delante del Señor, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y es traer a los suyos, porque usted lo definió en su corazón. Amén. Entonces busquemos al Señor, seamos perfectos en nuestro corazón, andemos a la manera del reino. Amén. Dígale que tiene al lado suyo: hermano, no pongas excusas para buscar al Señor. No pongamos, dígale, ¿verdad? Para que no se sienta aludido. No pongamos excusas, hermano, para buscar al Señor. Es que mucho frío, es que mucho calor. Yo siempre me he preguntado, sinceramente, ¿calor de qué? Si viene en el carro, aire acondicionado, sale de su casa, el calor nada más son 20 pasos para llegar ahí al carro si lo deja afuera. Si lo deja adentro, el pedacito nada más de ahí, de donde sale de la puerta, para la puerta del carro. Y de ahí, el que se queda más lejos es el que se queda hasta por allá debajo de los árboles porque quiere sombra en su carro. Pero ¿cuánto tiene que caminar? 100 pasos para llegar a la iglesia, porque aquí adentro hay aire acondicionado. ¿Qué calor? ¡Qué frío! Nunca he entendido eso yo. Que alguien me explique, dijo aquel personaje, ¿verdad? Entonces usted y yo, porque sanos vamos a mantenernos si nosotros vivimos a la manera del reino. Eso es perfeccionar nuestro corazón delante del Señor. Amén. Pero sigamos, porque quizá haya algo más que decir de esto. Mire, primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío. Este es el momento en el que David llama a todos en el reino y les dice que el Señor le ha hablado, que él no va a hacer casa para él porque él ha sido un hombre de guerra y ha derramado mucha sangre, pero que Salomón, su hijo, es el que le va a edificar casa al Señor. Pero una de las cosas que David le habla, hermano, a su hijo, y eso tendríamos que hacerlo nosotros los padres a nuestros hijos, y después cuando ellos sean padres que se los transmitan a sus generaciones también. Pero mire,
Dice aquí, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Nosotros tendremos solvencia para decirle a nuestros hijos, conoce al Dios de tu padre. A ver, va, cada uno se conocerá. Porque hay hijos que me imagino yo se han de preguntar, si uno llegara, va, y le conoce al Dios de tu padre, y se le quedará viendo, ¿y cuál es tu Dios, va? Hermano, nosotros necesitamos, amado, con todo nuestro corazón, decirle a nuestros hijos, conoce al Dios de tu padre. Pero hoy nos lo está diciendo el Señor a través de su palabra. Conoce al Dios de tu padre. Conozcamos al Dios todopoderoso. Conozcamos al Dios que, mire, sinceramente, yo creo que le dejó alta la vara David a Salomón, hermano. Porque no era fácil. ¿Cómo lo conoció David, hermano? Un Dios poderoso, un Dios extraordinario, un Dios que le hablaba, hermano, a él. Y es tremendo, ese hombre de Dios, mis respetos, hermano. Entonces le dice, conoce al Dios de tu padre. Esa palabra conocer ahí, y eso me llamó muchísimo la atención, porque así es como él tendría un corazón perfecto también. Le dice, al decirle conoce, significa entiende, reconoce, date cuenta. Significa entiende algo. Significa experimenta a Dios en tu vida. Es tremendo, ¿ah? Se experimenta al Dios de tu padre. Y fíjese que Salomón lo experimentó, hermano. Salomón lo experimentó. Porque él se acercó y le dijo al Señor, dicen los historiadores, que más o menos cuando David le entregó a él cuando le habló aquí, tenía más o menos 15 años. Y él recibió el reino a los 17, es decir, 2 años más tarde David pasó a la presencia del Señor. Pues imagina un joven, hermano, un muchacho de 17 años. ¿Qué pensaría usted si usted hubiera sido parte del pueblo de Israel? Este patojón, pero ni sonarse los mocos puede, hombre. Y ya quiere novia. Ups, perdón. Bueno, eso ya fue de una vez tiro al marco, ¿va? Bueno, el asunto es que, se imagina, 17 años. 17 años aquel muchacho. Pero le dio un consejo su papá y le dijo, conoce a ese Dios. Y yo imagino que inexperto quizá en muchas cosas y cómo llevaba, era un reino grande. Bueno, sí, en la casa, hermano, con 2, 3 pelones y cómo cuesta a veces, ¿va? O peludos, depende, ¿va? Y él con millones de gentes ahí. Y de aquello de que, como le dijeron a Josué, lo único que nosotros te pedimos es que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Solo eso pedía. Pero mire qué lindo la actitud de Josué y la actitud de Salomón. Porque Josué dijo, pero si solo eso quieren, bueno, pues voy a ir a buscarlo, ¿va? Para ver si está conmigo. Y el Señor le dijo, yo estoy contigo. Y por eso vieron la gloria del Señor. Pero también a él le dijeron, a Salomón le dice, conoce al Dios de tu padre, experimenta al Dios que yo tengo. Y la actitud de aquel hombre no fue decir, yo voy a hacer lo que se me da la gana. No, sino que dice la Biblia que él llegó, hermano, y estando en su aposento, ahí se le apareció el Señor. Porque su oración fue, Señor, soy inexperto, soy un joven, soy un muchacho.
no sé qué hacer ante tanto pueblo. Y el Señor se le aparece, experimentó a Dios y le dice, pídeme lo que tú quieras, aquí estoy. Y entonces él le dice, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Lástima que no pidió sabiduría para gobernarse a sí mismo también, ¿verdad? Que hubiera sido maravilloso. Se imagina, ese reino hubiera sido duradero por saber cuánto tiempo, así fue largo. Entonces, hermano, lo que sí es que este hombre buscó, hizo lo que su padre le dijo, conoce, experimenta al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. ¿Qué otra cosa necesitamos? Servir a Dios. Mire, el que no tiene deseos de servir, hermano, honestamente, no sirve. No sirve. No tiene un corazón que quiere el perfeccionamiento de su vida. No desea el perfeccionamiento. Claro, nuestro servicio también tiene que ser así, ¿va? Con un corazón perfecto. Con un deseo de buscar, pero no ser de doble ánimo, ni tampoco de que aquí soy una cosa y allá afuera soy otra, ¿va? Que tengo un Facebook para los de la iglesia y otro para mis amigos, ¿verdad? Y me pongo otro nombre por aquí. Cualquier parecido es pura coincidencia. El nombre de los actores fue cambiado para que nadie se identifique con ellos. Pero hermano amado, usted y yo debemos de buscar. Eso no se llama hipocresía. Perdóneme, la hipocresía no es eso. Eso es una búsqueda de yo verdaderamente poder ser perfeccionado delante del Señor. Es una búsqueda de un cambio en mi vida. ¿Que se cometieron errores? ¿Se cometen errores? Claro que se cometen errores. Pero lo importante es no dejarlo como errores, nada más, sino buscar la misericordia de Dios y levantarse de ese error. Eso fue lo que le estaba diciendo David a Salomón. Porque ¿acaso David no pecó? Y vaya que pecó, hermano, grueso. Pero ¿sabe una cosa? Cuando le dijeron que habían 3 maneras de recibir juicio, él dijo, no, yo me voy a acoger a la misericordia de Dios. Porque él conocía al Dios de la misericordia. Entonces, si algo nos lleva a nosotros al perfeccionamiento y a servir al Señor, es cuando nos acogemos a su misericordia. Padre, yo sinceramente metí las extremidades, hice malas cosas, Señor, fallé, pero yo vengo a rogarte tu misericordia. Hoy la profecía, una de las profecías hablaba y decía, hermano, que es necesario que nosotros que no antepongamos un corazón altivo delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que peca y dice, ya pequé, entonces me voy a ir directo al mundo. Eso se llama orgullo. Eso se llama altivez. Cuando uno pecó, hermano, ¿acaso no la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza la misericordia del Señor? Pero hay gente que dice, no, yo pequé, pues ya voy a ir a pecar, ¿y qué? Como que el Señor tuvo la culpa, ¿va? O como que los hermanos lo van a decir algo. Bueno, lastimosamente en algunas iglesias eso no pasa aquí, gracias a Dios, señalan el pecado de la gente. Pero usted y yo lo que tenemos que ver es, Padre, muéstrate como un Dios de misericordia. Cuando usted ve a un hermano emproblemado con una situación, hermano, que lo envolvió, que lo hizo pecar, que lo llevó, hermano, al hoyo, al precipicio, dígale, hermano, Dios es un Dios de misericordias. Anda a confesar tu pecado, apártate de él. Oremos, pidámosle a Dios que te dé fortaleza. Ya no sigas en eso. Porque el Dios que nosotros tenemos que servir es un Dios como el que se mostró a David, y él le dijo a su hijo, entonces conócelo y sírvele con un corazón perfecto. Vas a tener un corazón perfecto si lo conoces, si lo experimentas, si le sirves a él.
Y luego lo vuelve a decir, y con ánimo voluntario, dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Díganle al que tiene al lado suyo, si tú lo buscas, lo vas a hallar. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar, hermano. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Dios se quiere presentar delante de nosotros. Si esto no es una fantasía, esto es una verdad. Pero ¿qué Dios quiere? Que nosotros lo busquemos. Él ya nos vino a buscar a nosotros, hermano. Ahora nos toca a nosotros buscarlo a Él. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué terrible, ¿verdad? Entonces andemos con un corazón nosotros perfecto. ¿Cómo? Buscándolo, sirviéndolo. Amén. Ok. Mire, regularmente, y voy a hacer un paréntesis aquí, o no sé si paréntesis o tal vez otra pedrada, ¿va? Pero es que la gente siempre quiere servir donde lo miren. ¿Para qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Ah? No estoy viendo a nadie, ¿verdad? Sino a todos. ¿Cuál es la motivación? Porque si la motivación es para que lo miren, que usted es el siervazazazazazo, ¿verdad? Que dirige bien, que toca bien, que sirve bien, que hace las mejores comidas de la iglesia, que es el mejor maestro de niños. Entonces, hermano, perdóneme, ¿cuál es su motivación? Que lo miren, que es para que lo miren. Ya tuvo su recompensa, dijo el Señor también. Ya le aplaudieron los hombres. Qué lindo, qué varón, qué siervo, qué mujer tremenda de Dios. Ahí está su recompensa. Pero si nosotros le servimos al Señor de corazón, un día Él dirá: ven, buen siervo, ven, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Amén. Ok, sigamos. Sí, todavía tengo unos 3 minutos para poder enseñarles. Este pasaje es maravilloso, hermano. Yo sé que este pasaje usted se lo sabe. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Ahora, mire esta versión, que es la versión Hünemann. Es un poquitito raro la forma del lenguaje, porque fue traducida así como que literalmente, ¿verdad? Algunos dicen que la Hünemann es la Septuaginta. Yo no sé, realmente no lo he cotejado, pero imagino que tal vez sí. Dice: mas los caminos de los justos al par de la luz, es decir, junto a la luz, esplenden, brillan, avanzan y se iluminan. Eso me gustó muchísimo. Hasta enderezarse el día. Ahora voy a tener que bajar porque ya siento calor yo. No estamos bien. Ahora me quito el saco, va. Bueno, mire. Entonces quiero decirle, quiero mostrarle esto. Maravilloso, hermano. Usted es justo, ¿verdad? No por nuestras propias justicias, sino fuimos justificados por medio de Cristo. Pero dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero cuando yo veo esto, cuando yo vi esta versión Hünemann, me gustó mucho por varias razones. Pero la razón ahorita es que aquí dice que el día es perfecto. Pero esa frase de hasta que el día es perfecto está homologado o comparado aquí. Hasta enderezarse el día. Entonces, la relación perfección
¿Con qué es? Con enderezarse. Con enderezarse. Entonces eso nos debe de producir, nos debe de proporcionar a nosotros una esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted anda torcido, lo pueden enderezar. Si usted anda imperfecto, lo quieren perfeccionar. Pregúntenle al que tiene al lado suyo, ¿andas imperfecto? ¿Andas chueco? ¿Andas torcido? No le va a contestar, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿sabe una cosa? Aunque no le haya contestado, dígale, pero te pueden perfeccionar, pero te pueden enderezar. Y eso es lo que Dios quiere, perfeccionarnos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? Ahí lo dice, mire, mas los caminos de los justos al par de la luz, al par de la luz, es decir, a la par de, fíjese que hace un ratito estaba viendo a la hermana Vero con Sherlyn. Y dije, oh, la hermana Vero de seguro se pone a practicar con Sherlyn. Porque yo no la he visto que venga a los ensayos de danza. Pero vi que se sabía casi toda la coreografía, ¿va? Pero ¿por qué aprendió? Porque estaba a la par de la que sabe. Entonces, si usted y yo queremos estar perfectos, si queremos ser enderezados, ¿a la par de quién tenemos que estar? A la par de la luz. ¿Quién es la luz? Si el Señor lo dijo, Cristo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es estar a la par de la luz, aprender de la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más dice? Mire, esto es lindo, porque dice, porque ellos avanzan y se iluminan. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Le decía yo hace un momento, mucha gente en el momento en el que pues entró en tentación, cayó en el pecado, no sé si decir, bueno, hasta cierto punto pienso que es orgullo, ¿verdad? Pero su acusación, porque usted sabe que el enemigo es acusador, ¿verdad? El diablo le pinta a la gente, hermano, o a todos, ¿verdad? Nos pinta un escenario así lindo, todo calidad, ¿verdad? Y cuando uno llega, qué bonito, ¿verdad? Pero ya cuando entra al pecado, entonces le bajan todo el telón, ¿verdad? Y se da uno cuenta que lo que había era tinieblas, oscuridad y lamento y muerte y un desierto terrible. Bueno, pero el asunto es que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entonces vamos avanzando. Por eso cuando usted tenga dificultades, hermano, bueno, cuando todos tengamos, porque todos tenemos dificultades, ¿o no? Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por una tentación. Es más, todos en algún momento de nuestra vida hemos caído en pecado. Lo que pasa es que a veces dimensionamos nosotros los pecados unos más que otros, pero pecado es pecado, punto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermano, llegamos a ese momento, lo que tenemos que hacer es no alejarnos de la luz, sino ponernos a la par de la luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando entramos en el pecado, cuando caímos en el pecado nos enchuecó, el pecado nos torció. ¿Y ahora qué se necesita? Enderezar el día, avanzar, obviamente, e iluminarlos para que se enderezca el día. Pero no lo podemos hacer si nosotros no nos ponemos a la par de la luz. Cuando venga el momento, hermano, de dificultad, de adversidad, ¿sabe qué tenemos que hacer? Correr a los pies de Cristo. Correr a su palabra y preguntarle dónde está la respuesta para nuestra vida. Pueda que tarde, pero va a llegar. Y eso fue lo que pasó con David. Él no se alejó de Dios.
Sino que él dijo, no, que me juzgue el Señor, yo voy a ir a sus pies. Y usted empieza a ver, hermano, que aquel hombre empieza a buscar del Señor, en medio de su angustia, en medio de la dificultad, de todo lo que había hecho, porque hizo una gran maldad, hermano. Todas las cosas las maquinó para hacerlo terrible. Por eso él dice, bienaventurado, en el capítulo 1, en el primer capítulo del libro de los Salmos, dice, bienaventurado el que no se sentó en la silla de escarnecedores. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero él estaba reconociendo que él se había sentado en silla de escarnecedores, que se había sentado, hermano, con aquellos que hicieron maldad. Es decir, se refería a espíritus inmundos, ¿verdad? Porque él cometió un pecado terrible. No solo fue la situación con la esposa de Urías, Eteo, sino que lo mandó a matar a él. Pero como no lo podía, no podía poner ahí, échense a ¿va? Solamente tuvo que enviar a otros inocentes junto con él para que no se viera, para tener una coartada, como se dice, ¿va? Terrible. El pecado fue terrible. Pero ¿sabe qué? Dijo, no, el Señor, yo prefiero que el Señor me mate, pero que tenga misericordia de mi alma. Porque eso lo dice el apóstol Pablo después. Se recuerda de aquel hombre que se subió al lecho de su padre, dice, ¿verdad? Que se metió con su madrastra. Dice el apóstol Pablo, a ese ya lo juzgué, a ese ya lo entregué a Satanás. ¿Pero para qué? Para que se salve su alma. Porque aunque lo deje, hermano, como dijera mi suegra, como trapo de marrano o como lazo de marrano, pero se va a salvar su alma. De lo poco de los chirajos que quedaron de él, después en el 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, ustedes que tienen espíritu de mansedumbre, restáurenlo. Entonces usted y yo, para poder enderezarnos y para poder enderezar a otros, lo que tenemos que hacer es estar a la par de la luz, porque solo a la par de la luz es como se puede avanzar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a dónde? A mi camino. Entonces quiere decir, yo voy caminando por el camino que dejó trazado Cristo, valga la redundancia, pero a la par de la luz. Hay luz delante de mí que me lleva a caminar hasta llegar a ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces ahí nos iluminamos, vamos adquiriendo nosotros nuevamente la iluminación que perdimos a través del pecado de Adán. Y eso nos endereza y nos hace perfectos delante del Señor. Póngase de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Y yo quisiera invitarle en esta noche a que pudiéramos cerrar un momentito nuestros ojos. Estamos en un buen tiempo, en un tiempo calidad. Pero le quiero invitar en esta noche un momentito a que usted pueda decirle al Señor, Padre, yo quiero caminar a la par de la luz. Yo quiero, Señor, caminar junto a tu luz. Yo quiero, Señor, todos los días de mi vida, Señor, estar junto a tu luz. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego. Por amor a tu nombre, Señor, que yo pueda, Señor, estar a la par de tu luz, Señor. Que pueda conocerte. Dígale al Señor, yo quiero conocerte, Señor. Así como David le dijo a Salomón, conoce al Dios de tu Padre. Y yo quiero que hoy, Señor, lo mismo pase conmigo. Que podamos conocerte, Señor. Que podamos experimentarte día con día. Que podamos experimentar la luz, Señor, en medio de nosotros. Que vivamos a la par de esa luz para que se enderezca, Señor, nuestra vida. Para que alcancemos, Señor, un corazón en perfección. Y que alcancemos una vida en perfección, la vida del justo. Y ahí otra vez aparece el justo, porque el justo que vive bajo la justicia del Señor es el que va a alcanzar precisamente el ser enderezado. Por eso el Señor les dijo a ese pueblo de Israel, caminen guardando
los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes, la justicia de Dios, practíquenla. Y es lo que el Señor nos habla a nosotros en este momento. Practiquemos la justicia de Dios. Está encerrada en su palabra, está ahí, y el Espíritu Santo viene para revelarnos a nosotros su palabra, de tal manera que entendamos la justicia de Dios y andemos en ella. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando, Señor, cómo alcanzar ese perfeccionamiento, Señor, en nuestras vidas. Y que se cumpla, Señor, en nosotros la palabra que tu Hijo Jesucristo dejó escrita, Señor, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el nombre poderoso de Jesús yo te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros esté el anhelo, Señor, de poder ponernos a la par de la luz para ser alumbrados, para ser iluminados, para avanzar, Señor, y así ser enderezados, ser perfeccionados, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego que si en alguno, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor, la tentación ha llegado, Padre, que podamos ser capaces, Señor, de llegar delante de tu presencia, Señor amado, pedir consejo, Señor, en el nombre de Jesús, y decir: estoy siendo tentado, para que podamos juntos, Señor, en tu nombre, Padre, clamar misericordia y salir de esa tentación. Si alguno, Señor, ha caído en pecado, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que pueda venir y confesarlo, Señor, delante de tu presencia y delante de la presencia, Señor, de una autoridad en este lugar, Señor, para que al mismo tiempo, Señor, se aleje, se aparte, Señor, decida en su corazón, Señor amado, dejar todo aquello, para que tu misericordia se extienda, Señor, y empiece a ser perfeccionado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en este lugar. Hoy te rogamos que nos lleves, por favor, a casa con paz, con bendición, meditando en esta palabra, Señor, siendo auxiliados por tu Espíritu y por la revelación y la sabiduría que de ella vienen a nuestras vidas. Que podamos tener un corazón humilde, Señor, delante de tu presencia, para buscar tu auxilio y reconocer, Señor, la necesidad que tenemos de ti.